Buenas noches, familia, bendiciones a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día, en esta hora, cualquiera que sea el momento en que usted me pueda ver, pueda que sea mañana, tarde, noche, madrugada. En el horario en que usted me pueda ver, yo quiero darle muchas gracias y también pues por permitirme poder estar en su móvil, en su casa o en el televisor de su hogar para usted poder ver este video. Es un gozo para mí que usted me pueda tomar en cuenta dentro de tantas opciones que usted tiene, que usted pueda interesarse en el video de este servidor con el fin de que usted pueda recibir lo que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con todos ustedes. Si usted no me conoce, mi nombre es Vladimir Stanley y soy pastor de la iglesia New Creation Church Panamá en el área norte de Chilibre. Ahí estamos en el centro comercial Océano Pacífico, Primer Alto, Chilibre, Chilibre Centro. Ahí estamos los jueves y estamos también los domingos. Una cosa más importante, gracias por entrar a su canal Vladimir Stanley y le pido por favor que usted pueda compartir este video con muchísimas personas de las cuales están dentro de su campo de amistades, que usted pueda compartirlo con otros y a su vez también, si no se ha suscrito a este canal, por favor suscríbase ahí apretando también la campanita con el fin de que cada vez que subamos un video a usted le pueda llegar de primera mano. Así es que pues sin más, quiero compartir con usted lo que Dios ha puesto en mi corazón. Quiero hablarles en esta noche acerca de la aprobación de Dios o de los hombres. Este es un tema muy importante y que tiene mucha relevancia y que en mi vida personal, en mi vida o en mi experiencia personal he tenido que tomar decisiones que van por encima también a veces de personas, individuos a los cuales mis decisiones o las cosas que he tomado por hacer simplemente pues van hasta en contra de lo que ellos me han estado pidiendo o solicitando o esperaban de este servidor. Aclaro, pero con el fin de haber escuchado a Dios. O sea, el punto de esta noche es aprender a superar la etapa del miedo y el temor a las opiniones de otras personas cuando usted realmente está escuchando a Dios para la toma de decisión que tenga que hacer. Y como le dije hace un momento, muchas experiencias he tenido en este año que está cerrando, en el año anterior y en el transcurso de mi vida humana he tenido que tomar decisiones que han sido como el resultado de oír a Dios y aún por encima de personas que pudieron no haberme entendido en la decisión que yo tomaba, pero hay que hacerlo porque es mejor en este sentido obedecer a Dios que a los hombres. Así es que pues es importante también tener el balance correcto para no terminar tomando decisiones bajo caprichos o incomodidades o en el peor de los casos en desaciertos donde Dios no te va a respaldar en la decisión que estás tomando. Por eso es importante que esta expresión de que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, como bien se mencionó en la Escritura, lleva su grado de responsabilidad y lleva también su grado de conexión con lo que realmente Dios quiere hacer con el individuo, con la persona, con la institución o con la asignación que Dios le ha entregado a un individuo. Así es que es importante prestar atención porque esta expresión no siempre aplica para cualquier circunstancia. Son momentos especiales, momentos específicos donde Dios da instrucciones. Y para eso queremos brindarte la oportunidad de que puedas escuchar esta lección o esta enseñanza que te va a dar mucha luz con relación al tema. La aprobación de Dios o de los hombres. Veamos un verso bíblico que nos va a arrojar algo de luz. En 1 Samuel 5:24 vamos a leer el texto y veamos la circunstancia. Dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Dice que Samuel está confrontando a Saúl por razón de que Saúl se adelantó a hacer algo que no le correspondía. Pero Saúl tiene diríamos nosotros como especie de una excusa para poder tomar la decisión que tomó. Sin embargo, la decisión que tomó, él mismo ya sabe que fue una decisión mala. Pero veamos entonces por qué causa la toma. Dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tu palabra, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí vemos un hombre que en una forma u otra tenía pues miedo
a perder aprobación, de perder crédito, o tenía temor también de la opinión pública de los demás. Tanto así que en este caso bastante negativo, pues le hace tomar una decisión totalmente errada, lo que le podríamos llamar nosotros una decisión bajo presión. ¿Bajo presión de qué? Bajo presión de un grupo, bajo presión de individuos. Y es aquí donde nosotros entramos en esta atmósfera o en esta etapa importante de nuestra vida como ministros y como hijos de Dios. Sí, importante, como ministros tenemos que saber que la voz que nosotros estamos escuchando para ser dirigidos a tomar decisiones, sean familiares, particulares o también eclesiásticas, tienen que ver precisamente con lo que Dios está diciendo. Hay una expresión que yo menciono mucho a través de las enseñanzas que damos desde la iglesia, y es que los hombres de Dios solamente confirmamos lo que el Espíritu Santo y Dios está hablando en intimidad con la persona a quien Dios quiere mover, o que Dios quiere llevar a tomar una decisión importante o trascendental en su vida. Solamente para nuestros días, a mi criterio, es que Dios confirma a través de hombres de Dios lo que el Señor viene tratando con uno. Entonces, sin embargo, aquí vamos a ver que Saúl toma una mala decisión producto del temor que temía, o del temor que tenía de la opinión del pueblo, de la opinión. Dice que la opinión del pueblo le embriagó tanto a él que él tomó una decisión no correcta. Dicha decisión le costó una palabra profética de parte de Samuel con relación a la desobediencia y el no haber hecho las cosas como Dios se lo pide. Independientemente de todo, aquí usted va a ver la retórica, que él prefirió agradar más la opinión del público que la opinión de lo que Dios había dicho. Por eso él dice, pues ahora perdona mi pecado. ¿Qué pecado? El que he hecho contra Jehová y también contra la palabra que tú me diste, que es de parte de Dios. ¿Sabes cuál era la palabra de parte de Dios? Espera, yo vengo, vamos a hacer el sacrificio, vamos a consultar a Jehová para que Él te dé instrucciones para la guerra. Sin embargo, pues en vista de las circunstancias, él sintió la presión de la gente y él accedió entonces a la voluntad de las personas para él tomar decisiones. Muy peligroso eso, querido, que usted como pastor o como hombre de Dios, usted pueda tomar decisiones por presión de grupo. Y en este punto va a ser muy medular, más que la teoría, es cuando te toque la práctica. Yo creo que hay cosas que van a ser vitales dentro de cualquier toma de decisión cuando oyes a Dios, que va por encima de la opinión de las personas que están a tu alrededor. Y una de ellas es qué comunión, qué relación, cuánto tiempo usted pasa en la comunión con Dios. Yo creo que ahí radica la veracidad, la seguridad, la confianza de saber que lo que usted está escuchando, aunque no vaya a favor de lo que la gente espera, pues usted está seguro que usted lo oyó de Dios. Y cuando hay seguridad de que usted lo oyó del Señor, querido, no hay manera en que usted pueda honrar la palabra de Dios en usted y tomar la decisión por encima de las opiniones de los demás, que usted vaya a fracasar en el camino o que no vaya a tener éxito. Bueno, sin embargo, aquí vemos un ejemplo negativo, que por haber dejado de oír a Dios, simplemente se tomó una decisión por querer agradar la opinión de las personas. Muchas veces se ha mencionado que la voz de Dios es la voz del pueblo y que la voz del pueblo es la voz de Dios. Pues fíjese, tengo que decirle que en muchos casos, sobre todo en la vida que llevamos ahora como hijos de Dios redimidos, no necesariamente va a ser así. Yo no niego que en muchas ocasiones pues Dios consultativamente puede mover al pueblo a una toma de decisión para reforzar la decisión del hombre de Dios con el fin de que pueda alentarlo o alertarlo de alguna decisión o de alguna equivocación que pudiera tener. Sin embargo, el hombre de Dios tiene la responsabilidad de haber escuchado a Dios y por encima de la opinión que sea aceptada o que sea rechazada por el pueblo, pues no tomar necesariamente la voz del pueblo como la voz de Dios para que él pueda tomar la decisión, ya que él también tiene la entrada, tiene la responsabilidad y tiene también la obligación como el hombre de Dios que es, de estar en la presencia de Dios para escuchar en primera línea lo que Dios está diciendo y posteriormente posiblemente consultarlo también o en un momento dado también confirmarlo
con lo que el pueblo también puede estar diciendo. Si es que el pueblo también está atinado y está oyendo a Dios como el pastor lo está escuchando. Todas esas cosas hay que tenerlas en justo balance para entonces no caer pues precisamente en una forma de poder ser dirigidos por el Señor de forma equívoca. ¿Ves? Entonces esto es importante. Aclaro este punto. Sin embargo, vamos a introducirnos. Dice en el pasaje de Primera de Samuel 15:24, nos sumerge en la lucha interna del rey Saúl entre la obediencia a Dios y el temor a la opinión de los demás. Y parece ser que la opinión de los demás le fue más fuerte que el haber hecho lo que Dios le había dicho. Su confesión de haber desobedecido debido al miedo al pueblo nos presenta lecciones atemporales sobre la importancia de enfrentar nuestras debilidades y elegir a la obediencia divina por encima de lo que nosotros veamos, opinemos, pensemos, de lo que los demás pueden pensar de nosotros por la decisión que estemos tomando. Este es importante porque fíjate que el error que cometió el rey Saúl por causa de haber obedecido y haber quedado bien con el pueblo de Dios. En este proceso queda bien con el pueblo de Dios, pero queda mal parado ante Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios, los ministros del Señor, hemos sido llamados no a tomar decisiones basadas a las presiones de grupo, no a tomar decisiones basadas también a lo que la gente opine de mí, o de lo que la gente espera de mí, sino a tomar decisiones basadas en lo que yo estoy escuchando del Señor. Y si por alguna razón usted en este transcurso de vida, usted necesita una confirmación, aparte de lo que usted está escuchando en Dios, pues Dios se la va a dar. Si Dios lo que quiere es que usted esté totalmente convencido que lo que usted va a hacer es lo que usted realmente oyó de parte de Dios. Y Dios puede usar a una persona, al pueblo, a la confirmación a través de un ministro, a través de un consiervo, con el fin de que tú puedas tener la seguridad de que lo que tú escuchaste en intimidad con tu Padre, con el Señor, es la decisión que vas a tomar. Y cuando tú tomas esa decisión, así no le guste al ministro, no le guste a la oveja, no le guste al otro, pues necesariamente en amor, con firmeza, pero con amor, pues simplemente dile que tú escuchaste a Dios y que el tiempo van a decir y van a manifestar si realmente fue así o no. Esa es una de las mejores maneras de poder mitigar la necesidad a veces de otras personas que no entienden tu decisión. Es decirle, mira, esperemos en Dios. Si realmente yo me equivoqué, pues sería uno más que me equivoqué y pago las consecuencias de mi error y no escuché a Dios. Lo más que puede pasar es enmendar, pedirte perdón y seguimos. Si es que me aceptas y si no, pues ya el problema es tuyo porque no me quieres perdonar. Sin embargo, si oíste a Dios, pues simplemente te abres al corazón de la misma manera que lo estás solicitando. Simplemente si la persona entiende que fue Dios que te habló y te pide perdón, bien. Y si no, pues igual sigue tu camino. Al igual, el beneficio fue el tuyo. Porque tú escuchaste a Dios para la asignación, para el llamado, para el trabajo, para el oficio, para la encomienda, para aquello que Dios te dijo que te necesitaba. Y aunque una persona no lo haya entendido, aunque otra persona no lo comprenda, así sean personas que están por encima también, a veces puede darse el caso, que pueden estar aún por encima de tu autoridad, pero hay cosas que Dios necesita hacer por causa de muchas otras cosas que Dios quiere seguir fomentando fuera de la ausencia de aquello que te brinda temor. Mira, yo he notado que hay veces que Dios quiere tratar con personas y a veces nosotros nos limitamos de tratar con Dios o de darle el corazón a Dios completo. Es porque nuestro corazón también está girando hacia otras personas. Tenemos a veces hasta miedo, tenemos más temor hacia las personas físicas que el mismo temor que hemos desarrollado a Dios. Y lo podemos probar porque cuando Dios nos da una asignación, si esta asignación o este trabajo o esta cosa que Dios nos está hablando va contra o al exponerlo ante tu líder o la persona y esa persona cree que no es así, pues a veces nosotros hasta por miedo omitimos eso y no lo hacemos. A mí me ha pasado y he pagado caro el no haber hecho algo que Dios me dijo en el tiempo que tenía que hacerlo. Sin embargo, Dios me perdonó, pero he aprendido en el camino que cuando Dios me dice algo, y si por alguna razón yo no tengo la confirmación, yo espero en Dios, no digo nada, espero en Dios y espero que cuando Dios me confirme, funcionar en ello, para precisamente entonces no caer en el error que cayó Saúl
por miedo, por temor al que dirán, pues omito esa voz de Dios, esa palabra de Dios, porque al final el perjudicado voy a ser este mismo servidor o la persona a quien escuchó a Dios. Así que habiendo dicho eso, yo quiero decirte en primer lugar que la aprobación de Dios te ayudará, la aprobación de Dios, el saber que Dios te habló, el tener esa comunión estrecha con Él. Recuerda, está basado en una comunión estrecha con Dios. No estamos hablando del capricho de alguien de querer por revanchismo, querer tomar una decisión que aparentemente le pones el título de Dios, pero es tu ego, es tu corazón, es tu propia mente tratando por revanchismo de tomar una decisión que no te aprobaron. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de gente seria, de gente que realmente tiene una comunión con Dios, de personas que realmente buscan a Dios y no lo buscan necesariamente porque tengan que tomar decisiones o por problemas personales o por aprietos o porque se les apretó el bolo en algo, sino que son personas que por costumbre buscan a Dios porque quieren una relación con Él. A ese tipo de personas yo me estoy refiriendo, a ese tipo de relación yo me estoy inclinando, porque esas personas definitivamente que cuando oyen a Dios tienen una alta seguridad de que no se han equivocado en oír lo que están escuchando, pero aún así confirman o esperan la confirmación a través de otras voces, a través de otras personas, que precisamente está Dios dispuesta a ponerlas con el fin de que usted tenga la seguridad y seguir avanzando. Entonces, una de estas cosas para la aprobación de que Dios te ayudará con la trampa del temor a la opinión, o sea, que te va a ayudar a superar, que el temor hacia la gente no te domine para que tú te retengas o te cohibas de hacer lo que Dios te dijo, pues precisamente lo vamos a ver en Proverbios 29-25. Nueva Traducción Viviente dice: temer a la gente es una trampa peligrosa, pero confiar en el Señor significa seguridad. Ahí está. El punto es que cuando el temor que tú tienes hacia las personas te domina, pues prácticamente vas a poner en duda lo que Dios está diciendo. Y eso, ese grado de temor, de la responsabilidad por la cual llevas de tomar una decisión, pones el miedo de lo que va a decir la gente de ti por esa decisión, porque no la entiendan o no la comprendan, y eso te paraliza, pues has caído en incredulidad. Y la incredulidad no es otra cosa sino simplemente pues es estar en un terreno diabólico, porque lo que anula la fe es la incredulidad, y la incredulidad no viene de Dios. La incredulidad viene del temor, de la inseguridad que produce Satanás. Entonces podría yo decirte que si tú tienes un temor a poder accionar aquello que Dios te dijo, pero no lo quieres hacer por temor a la gente, pues entonces yo te diría que la gente te está enviando un temor que Satanás está utilizando para minar, para intoxicar la fe y la confianza que tú tienes en Dios. Entonces, por eso te dije que uno de los fundamentos para poder superar el miedo al qué dirá la gente por las decisiones que Dios está tomando, para que tú las ejecutes, va a ser la relación y la comunión que tú tengas con tu Señor. Precisamente cuando dice confiar en el Señor significa seguridad, eso quiere decir de que tú tienes una alta relación con Él, de tal manera que tú confías que lo que tú escuchaste en tu comunión con Él, en tu intimidad con Él, aunque no vaya acorde a lo que la sociedad, la persona, el liderazgo, la organización o otras personas, incluyendo las de la iglesia, posiblemente digan: no, eso no es así, no lo vemos así, pero tú lo escuchaste en intimidad y tú estás seguro de que esa práctica de comunión con Él siempre está válida en ti, está presente en ti constantemente, pues tu confianza en el Señor es lo que te va a dar la seguridad de que realmente lo que tú escuchaste va a ir por encima de la opinión de las personas. Cuando tú llegas a ese grado, eso significa que entonces vas camino al éxito, vas camino realmente hacia donde Dios te quiere llevar. Porque hay algo interesante. Cuando Dios te mueve o te da una asignación y tú, a pesar de los miedos, de la presión de grupo, del que dirán de las personas, de la falta de entendimiento de lo que vas a decir, vas a decidir o lo que vas a ejecutar, superando eso por la confianza en Dios, te aseguro que Dios no te va a dejar avergonzado. De hecho, ni siquiera tendrías que pensar en vindicarte delante de la gente. Solo lo que vas a hacer con el respaldo de Dios al final de los días, de la mañana, de la tarde, como te lo dije hace un rato, el tiempo van a decir
que tenías la razón porque escuchaste a Dios. Y también le va a decir a la gente el tiempo que realmente tú escuchaste a Dios. Esas personas lo que van a hacer es, van a tener posteriormente un grado de confianza. Claro que hay un grado de responsabilidad, hay un grado de, diríamos nosotros, de incertidumbre, porque la gente queda en un vacío de saber para ellos si era Dios dirigiéndote o no. Pero tú estás seguro que fue Dios. Sin embargo, ese grado de vacío, el tiempo lo va a rellenar. Y como tú sabes que escuchaste a Dios, el tiempo va a operar a tu favor. ¿Para qué vas a tomar esa ventaja de que el tiempo y Dios respalden que lo que tú oíste en intimidad era lo de Dios y no te dejaste guiar por el temor que te hizo la presión de grupo? ¿Cómo vas a usar eso a tu favor? Sin ningún prejuicio. Simplemente la gente va a confiar en ti porque se dieron cuenta que tú eres un hombre dirigido por Dios. Entonces sí hay un grado a veces de como diríamos nosotros, como de ese grado de fe, de ir en contra de lo que la gente está diciendo es un grado de fe, pero tú estás yendo en contra porque tú oíste a Dios, lo que ellos no están oyendo. Entonces eso requiere un grado de fe. Como dice aquí, entonces el proverbio nos da la clave para no permitir que el miedo y la inseguridad a la presión de grupo del qué dirá de la gente invalide la fe que te ha llevado a escuchar en intimidad lo que Dios te ha dicho que tú tengas que hacer a posterior. Otra vez quiero leerte el proverbio para que te ayude. Dice, temer a la gente es una trampa peligrosa. Libérate de ese miedo a la gente, libérate de lo que dirán las personas, libérate de eso. Lo primero que un hombre de Dios tiene que hacer es liberarse de lo que la gente dirá. Usted, con todo amor y respeto, primero se debe a Dios. Segundo, se debe a Dios. Tercero, se debe a Dios. Cuarto, usted se debe a Dios. Y quinto, entonces usted puede responderle a la gente. Y siempre que cuando ponemos a Dios en primer lugar, lo más seguro es que Dios mismo se va a encargar de poner gracia en la gente para que ellos se den de cuenta que tú no eres un hombre que está tomando decisiones al azar. Eso es importante. Entonces quiero decirte lo siguiente. El temor a la opinión de los demás puede ser una fuerza poderosa que nos aleja de la voluntad de Dios y te puede hasta cercenar de seguir adelante, de seguir avanzando, precisamente porque estás bajo la opinión de los demás. En Proverbios 29-25, de acuerdo a la Nueva Traducción Viviente, se nos advierte que el temor al hombre puede ser un lazo. Puede ser un lazo, eso lo dice la versión 60. En la versión esta que te leí dice que es una trampa, es un lazo. Es un lazo que si te amarra, te paraliza. Y te cercena lo que Dios ha dicho. Y postergas lo que Dios ha dicho. Por el miedo al que dirá la gente. Por el miedo al que dirá la persona que no entiende lo que Dios habló contigo. Entonces dice, mientras que el temor al Señor nos brinda seguridad. Entonces, que el temor a Dios, ¿qué es? El alto respeto es una relación con Él y ese respeto de saber que Dios no está jugando al cristianismo, que Dios no está jugando con mi vida, improvisando a ver qué yo hago o qué no hago. No, Dios está en serio y cuando Él nos da una asignación es porque realmente está en serio en querer cumplirla. Y en el proceso, en lo que menos debemos preocuparnos es el saber si Dios está de acuerdo en o no hacer eso. Lo que nosotros sí debemos tener una afinidad es saber que lo que vamos a hacer ha sido el resultado de lo que Dios ha dicho en comunión. Mire, precioso, en comunión. Hay muchas cosas, y aprovecho el compás, pues se está poniendo interesante. Hay muchas cosas que Dios nos ha estado diciendo que tenemos que hacer. Y aún así, estamos esperando el tiempo, estamos esperando la hora, estamos esperando la palabra que Dios diga, es el momento. Si Dios me puede decir, hijo, te necesito esto para después, y puede habérmelo dicho hace 1 año, 2 años, 3 años atrás. Sin embargo, yo sigo esperando cuando Dios me diga, es el momento. Y cuando Dios diga, es el momento, hermano, no es el momento precisamente de pensar qué va a decir la gente. Es el momento de hacerlo. Y si por encima de lo que, y si aquello que Dios ha dicho y te ha confiado que es lo que tienes que hacer, ofende a la gente, pues bueno, querido, te va a tener que llegar el día donde vas a tener que darte cuenta si es mejor obedecer a los hombres que obedecer a Dios. Pero aclaro, obedecer a Dios implica una relación continua con Él. Esto no es oír a Dios en medio de un capricho, en medio de un problema o de una situación.
Hay cosas, como te lo acabo de mencionar, que van a tomar tiempo gestarlas. Dios te las puede decir, pero no corras inmediatamente a menos que Dios te lo diga. Y eso es importante. Yo te lo digo por experiencia personal. Hay cosas que yo he esperado tiempo y estoy esperando tiempo para hacerlas. Pero en el momento en que Dios me diga, llegó el tiempo, las vamos a hacer, independientemente a quién le agrade o a quién no le agrade. Yo estoy para agradar a mi Señor. Y hay cosas que también Dios te va a decir, hazlas inmediatas. Y si son de inmediata, pues no te preocupes por dinero, no te preocupes por lo que dice la gente, que no te paralice ningún tipo de temor. Porque además del temor a lo que pueda decir las personas, también está el temor al fracaso, está el temor al que no tengo el dinero, está el temor a la incidencia del tiempo, si es el tiempo o no. Todas esas cosas también infunden grados de temor, pero detrás de todos esos cuestionamientos, quien está es Satanás trabajando con el fin, a través del miedo, con el fin de que tú no puedas ser efectivo confiando en el Señor. Porque Él sabe que si tú confías en el Señor, significa que tú vas a tener la seguridad de hacer las cosas. Así es que veamos lo que dice aquí. Puede ser un lazo, el temor es un lazo, mientras que el temor al Señor nos brinda seguridad. Saúl cayó en esta trampa al priorizar el grado del pueblo sobre el obedecer a Dios. Y ahí él tuvo más temor a la gente, a la presión de la gente, al que dirá de la gente, que el temor que tenía en seguir esperando a ver cómo Dios lo iba a hacer de acuerdo a cómo Dios se lo había pedido. Entonces él alteró ciertas cosas y por eso fracasó. Eso implica también que cuando tú las haces de acuerdo a como Dios las dijo, no importando lo que la gente diga y tú superando todos esos miedos que conlleva hacer la voluntad de Dios y te apropias de la seguridad de lo que oíste en la presencia de Dios, pues eso te va a dar garantía de superar el temor. Como segundo punto, quiero decirte que para poder ser aprobado por Dios y no complacer el corazón de los hombres, pues es necesario obedecer al Señor, y es seguro que obedeciendo a Dios también vas a encontrarte con una lucha contra la naturaleza de pecado que ya no necesariamente está en las personas ejerciéndote una presión de grupo, sino que la naturaleza de pecado va a venir a tu vida. O sea, Satanás va a venir a estorbarte, va a venir a decirte que tú no puedes, que tú no eres el mejor, que cómo lo vas a hacer. Lo que te acabo de mencionar, pero un poquito ahora más diluido. Entonces, esa naturaleza de pecado va a venir a querer estorbarte para ponerte dudas, inseguridades, que tú no eres la persona, que no eres capaz, y una serie de situaciones que Satanás inventa con el fin de seguir anulando la voz de Dios. Entonces, si tú y yo omitimos o apagamos la fuerza que tiene la voz de Dios en obedecerle por lo que hemos escuchado, permitiendo a Satanás que su voz sea más fuerte a través del estigma del pecado del cual estamos confrontando desde el primer día que hemos nacido de nuevo en el Señor, pues entonces vamos a apagar esa voz. Satanás va a lograr apagar esa voz por medio de la naturaleza de pecado, que es un conflicto ahora que está en tu mente, que está en tus pensamientos, que está muchas veces disfrazado de incapacidad. A veces hay momentos donde Satanás te hace pensar como que ese Dios se equivocó de persona y que tú no eres la persona indicada, sino que inclusive te trae a la memoria de personas que son más elocuentes, más efectivas, con más finanzas, con más recursos, con más años de experiencia que tú. Y a veces uno mismo dice, pero si hay alguien mejor que yo, ¿por qué tengo que hacerlo yo? Pero Dios está contando contigo precisamente por muchos factores que Dios necesita de ti y que Dios ha visto en ti. Si hay algo que yo me he dado cuenta en el Señor es que Dios solamente quiere un corazón rendido, un corazón que le crea, un corazón que obedezca y que no cuestione necesariamente lo que Dios quiere hacer con uno. Sí podemos tener un grado de conflicto, como aquí lo vamos a ver, que el pecado viene a traerte incertidumbre. En una ocasión pudimos haber leído el pasaje de Moisés donde Dios lo está llamando y Moisés se siente incapacitado, se siente limitado, se siente nada para hacer una obra tan maravillosa como la que Dios le estaba encomendando, que era ir a rescatar al pueblo de Israel, a los hebreos, precisamente bajo la esclavitud de los egipcios. Entonces, a veces no podemos ver así, pero no es algo tuyo, no es algo nato. Si tú eres nacido de Dios, tú tienes una buena relación con el Señor. El punto aquí que la inseguridad o esos pensamientos vienen es por la naturaleza de pecado, esa naturaleza que ya echamos fuera. ¡Wow! ¡Qué interesante se está precisamente poniendo este tema! Así que va más allá. Mira todo lo que implica el tomar decisiones basado en lo que Dios ha dicho. Luchas
precisamente con la presión de grupo, el temor hacia la gente. Después luchas con la condición de pecado que viene a tu vida con el fin de anularte en esa voz, poniéndote duda de tantas cosas, con el fin de que tú tampoco puedas cumplir tu ministerio. Tercer punto importantísimo del cual debes tomar en consideración como estas recomendaciones que te estoy dando, con el fin de que tú puedas superar todas estas cosas y al final buscar siempre la aprobación de Dios y no la de los hombres, pues sería el arrepentimiento genuino. Siempre va a ser la clave para mantenerte óptimo en la presencia de Dios y Dios no tenga ninguna situación en que por parte de tu vida Él no pueda usarte. Y eso también a la vez, cuando tú procuras con la ayuda del Señor, no estamos hablando de gente perfecta, pero sí estamos hablando de gente que quiere madurar, que quiere avanzar. De hecho, este servidor, pues no soy perfecto, pero tengo un deseo de servir a Dios y ese deseo de servir a Dios me mueve a cuidarme, a guardarme para Dios, a hacer lo que me corresponde dentro de mi grado de responsabilidad, porque tengo un libre albedrío y deseo que mi voluntad esté rendida al Señor. Eso no quiere decir que no cometo errores, que no cometo falta, pero yo sé los medios de gracia que yo voy a usar precisamente para que esos errores y esa falta que tengo a veces o que se manifiestan camino a la madurez no anulen necesariamente que Dios no me pueda usar como un vaso de honra. Entonces, ese es el arrepentimiento genuino. Mantén siempre una vida de arrepentimiento. Hombre de Dios, mujer de Dios, que tienes una asignación, que tienes un llamado. Mantente siempre en ese grado, en esa nobleza de saber que eres un hombre que puede responder al arrepentimiento de forma inmediata. Que Dios no tiene que buscar tantos argumentos para mostrarte que erraste. No. Que el Espíritu Santo sea más que suficiente y que te dé testimonio en tu interior. Gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es el que da testimonio a nuestra vida interior de que somos hijos de Dios, pero también da testimonio de que si realmente lo hicimos bien o no, o que si estamos errando o no. De hecho, es el Espíritu Santo quien redarguye al hombre de pecado, de justicia y de verdad. En este caso, si redarguye al ser humano de pecado porque no tiene a Jesús, porque le ha rechazado, porque lo necesita, pues también me va a dirigir a mí, porque me va a dar convicción de lo bueno y de lo malo, de lo que debo hacer y de lo que no debo hacer. Así es que es importante mantener siempre un corazón dispuesto a estar arrepentido para cualquier circunstancia que el Espíritu Santo nos dé evidencia que no lo estamos haciendo bien. Yo espero que hasta este momento le haya sido y le sea de bendición hasta este tercer punto que vamos a desarrollar. Veamos lo que dice la Escritura. La confesión de David es un recordatorio de la importancia del arrepentimiento genuino. En el Salmo 57, 17, David nos expresó que el corazón contrito y humillado, Dios no lo despreciará. David humildemente admitió su error y buscó la restauración, lo que demuestra la disposición necesaria para recibir el perdón de Dios. Y aclaro, aun cuando David no era un hombre perfecto, de hecho, no lo podría hacer ni siquiera como hoy en día podemos nosotros tratar de decirlo por tener una naturaleza nueva en Cristo Jesús, ya que Él vivió en un pacto inferior y Él prácticamente no era un nacido de nuevo, a diferencia de nosotros. Sin embargo, David experimentó el arrepentimiento, usó el arrepentimiento como el medio de gracia que tuvo a su alcance la mayor, o por decirlo de esta manera, en todas las veces que él se dio cuenta que erró. Buscó el arrepentimiento, pero no un arrepentimiento para salir del paso, sino un arrepentimiento genuino. Dicho arrepentimiento genuino también conlleva la restitución de aquellas cosas de las cuales tú ofendiste o yo ofendí dentro de la afectación del pecado o de la falta que hayamos cometido. O sea, que este arrepentimiento genuino es precisamente la clave para desarrollar este estilo de vida, para tener éxito por encima de la opinión del público después de haber oído a Dios. Entonces, este arrepentimiento nos lleva a nosotros a tener siempre la pureza y la transparencia de que Dios puede contar con nosotros antes y durante el proceso de aquello que Dios nos manda hacer. Porque es posible
que antes usted esté bien delante de Dios y Dios te asigne algo, superas el temor hacia la sociedad, superas el temor al que dirán, Dios te dice arranca de una vez, superas el temor a todas las cosas que Satanás por medio del pecado quiere ponerte, pero ahora te encuentras que en el transcurso de esa vida, del desarrollo de lo que Dios dijo, fallaste o erraste en alguna área en el proceso de ese desarrollo de lo que oíste de Dios. Bueno, no se ha acabado todo, precioso. Es el momento de venir al verdadero arrepentimiento. Y de hecho, Dios lo confió en ti porque Él sabía más que nadie que tú eres un hombre que corre al arrepentimiento verdadero, ya que Él conocía que en 2 años, en 3 años, después de haberte dado la comisión, ibas a errar en algo. No ibas a errar porque querías, sino porque erraste. Camino a la madurez erraste. Entonces, Dios, conociendo eso, no le importó. Te dio la asignación, te dio la voluntad, te dio el valor para hacerlo, te dio la habilidad y te ha dado los recursos. Entonces, ¿eso qué significa? Que Dios confía en que tú vas a responder. Y de hecho, nos conviene en ese instante poner el arrepentimiento como el estilo de nuestra vida. O sea, yo no es que me arrepentí solamente cuando recibí al Señor. No, yo siempre tengo un corazón noble listo para el arrepentimiento porque reconozco que soy un humano o soy un espíritu vestido de carne. Soy un hombre todavía que estoy madurando, que estoy tratando de educar mi alma, educar mis pensamientos, poner mi mente, mi corazón, todo lo que tiene que ver con la psiquis del hombre, ponerlo al servicio de la vida espiritual del hombre. Y eso es lo que Pablo nos dice, renovando el entendimiento. Entonces yo voy a renovar mi entendimiento, a que mi entendimiento esté ya prácticamente educado o reeducado, que en el momento en que yo cometo una falta, camino a la madurez y haciendo lo que Dios me dijo, que yo escuché en intimidad, pues entonces responder al arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento genuino no solamente es la intención del corazón de decir me siento mal por lo que hice. Claro que empieza ahí. Claro que empieza sintiéndote mal. Claro que debes sentirte mal porque lo hiciste de forma que no es correcta. Claro, hay un momento para sentirnos mal. Pablo habla de que hay una tristeza según Dios. Y dice Pablo que esa tristeza según Dios, nosotros no debemos apagarla, dice, ni tampoco silenciarla, porque esa tristeza según Dios viene producida por el Espíritu Santo que nos está dando convicción de que no lo hicimos bien, pero con el fin, dice, que produce arrepentimiento. ¿Pero qué arrepentimiento? Arrepentimiento viene con el deseo más allá de un sentimiento de culpa o de responsabilidad que te hace sentir de que no vale el esfuerzo hacerlo, que no vale el esfuerzo seguir con eso, que no vale el esfuerzo haber hecho aquello. Y esa sensación de incomodidad impacta nuestra alma porque nadie quiere sentirse mal después de haber hecho algo malo y sabiendo que realmente le servimos al Señor. Bueno, impacta tu alma de tal manera que tu alma en una forma u otra recibe la sensación de aquella vergüenza que produjo la situación. Pero ¿qué toca después de esa vergüenza? ¿Qué toca después de ese sentimiento? Pues lo que dice aquí, buscar también la restauración o restitución de las cosas. En este proceso he visto gente, tremendos hombres de Dios de mucha altura, con mucha palabra, con mucha trayectoria, que se quedaron nada más en pedirle perdón a Dios en la intimidad. Pero lo que hicieron también embarró muchas cosas a nivel mundial, sobre todo ahora que tenemos redes sociales. Una palabra que usted diga, que usted la suelte en las redes sociales, querido, en cuestión de segundos, ya la escuchó quizás 250.000 de personas. ¿Y cómo usted recoge eso? De la manera en que usted lo ventiló, es la manera en que usted ahora tiene que resolverlo. Si usted la regó a nivel de comunidad, pues arréglalo a nivel de comunidad, haga restitución a nivel de comunidad. Si lo hizo a nivel de redes sociales, pues también hágalo a través de redes sociales. Pida perdón, haga restitución y restaure su vida a través de esos medios también que vienen después del arrepentimiento. David no solamente dijo me arrepiento, sino también que tuvo que hacer restitución, pedir perdón, a saber que el Espíritu Santo en ese momento en convicción no le habrá dicho que hiciera. Entonces, por eso es importante que nosotros en este proceso también apliquemos este estilo de vida. No solamente comunión con el Señor, es que de hecho el hombre y la mujer que realmente tienen comunión con Dios, que han recibido en comunión con Dios una asignación, no tienen problema por un arrepentimiento genuino. Responden rápido al arrepentimiento, piden perdón de forma inmediata. Y no importa dónde den la cara,
Porque como no le deben nada al público en este sentido, se deben a Dios, saben que ofendieron a Dios y ofendiendo a Dios fue lo que ventilaron al público. Ellos simplemente dicen, perdón Señor, pero con esa misma fuerza también se dirigen al público. Y sabe algo que es maravilloso, habrá mucho público que le va a perdonar, porque también hay gente que saben que somos humanos y que podemos también equivocarnos y cometer errores. El punto está en que no hagamos eso. Ahí entonces podemos poner diríamos nosotros, vamos a poner en peligro la culminación de aquello que Dios me dijo que podía hacer y que haciéndolo, superando los temores, pues iba a tener éxito. Pues eso también puede socavar que el cierre o la culminación de aquello que Dios te mandó a hacer, pues termine en éxito. O sea, por eso Dios es importante que nos pida como tercer punto, para mantener esa aprobación de Dios y no de los hombres, es que mantengamos una vida de arrepentimiento en el proceso de aquello que Dios nos mandó a hacer. O sea, su voluntad. Cuarto y último punto que quiero dejarte en esta noche o en este día. Mira esto. Va a ser importante. Estar convencido a 100% que tú respondes y obedeces a Dios por encima de cualquier miedo o de cualquier palabra o de cualquier presión o de cualquier persona, individuo, institución que te diga a ti que si tú lo haces, pues prácticamente no está Dios contigo. Pero si tú oíste a Dios, bueno, tu obediencia a lo que tú oíste va a superar el miedo a cualquier circunstancia. Y aquí realzo más la obediencia. Ahora, ¿por qué realzo la obediencia? Porque resulta ser de que hay personas que escuchan a Dios, oyen a Dios, logran a veces superar la presión de grupo, a veces pelean contra el pecado y aquellas cosas que Satanás quiere traer. Tienen también corazones arrepentidos, son gente que realmente son fáciles de arrepentirse cuando el Espíritu Santo les trae una convicción. Sin embargo, carecen o tienen o le falta dentro de su espina dorsal algo que se llama obediencia. Y simplemente les cae la indolencia. La indolencia es o la procrastinación, o procrastinan lo que oyeron de Dios. Y ya no es por miedo, ya no es por recursos, ya no es por lo que la gente dice, sino es por procrastinación. O sea, lo voy a hacer después, lo voy a hacer cuando tenga el ánimo, lo voy a hacer cuando crea conveniente, o lo voy a hacer cuando tenga la disposición. No, precioso. Dentro de este campo se va a requerir que usted obedezca en el momento en que Dios te dice, ya hay que hacerlo. Se va a requerir de que usted pueda obedecer inmediatamente. O sea, que el grado de obediencia tuyo esté tan activo en Dios que tú no tengas que pensar en ninguna otra cosa, habiendo superado lo demás, que tú no tengas que esperar en ninguna otra cosa, sino responder a aquello que Dios te dijo, ya hay que hacerlo. Es que la obediencia responde de acuerdo a la información que recibes basado en el momento en que Dios te está pidiendo hacerlo. O sea, si Dios me habla a mí hoy y me dice que quiere que yo haga algo para el jueves, pues yo no lo voy a hacer lunes, no lo voy a hacer martes. Tampoco lo voy a hacer el domingo o dentro de 2 años o dentro de 3 meses. Yo lo voy a hacer el jueves porque ya yo recibí la instrucción. Entonces, ¿cómo yo voy a lograr hacerlo en el día que Dios me dijo? Es que si yo desarrollo este grado de obediencia. ¿Y cómo tú pruebas tus grados de obediencia? En pequeñas cosas, en las cosas pequeñas que Dios te dice. A veces Dios nos dice, hijo, necesito que ores conmigo esta mañana. Y usted pues no, se fue en el sueño. Pues ahí ya usted se dio cuenta que usted necesita desarrollar eso. ¿Qué le toca? Pararse. Señor, perdóname. Recuerdo que me hablaste, que me esperabas en la mañana. Señor, perdóname. Pues al día siguiente esperas en Dios y Dios te va a dar una asignación otra vez pequeña. Hijo, vaya, llévele $15, dele $20 a un hermano, a un pastor. Pues bueno, otra vez Dios te dio la oportunidad de seguir desarrollando la obediencia. No preguntes, no reprendas al diablo por cosas como esas. Señor, voy. O sea, tú respondes a lo que Dios está diciendo. Cuando Dios observa que tú estás listo ya, o sea, que tú no pones en tela de duda lo que Dios ha dicho, entonces Dios dice, bueno, está listo para yo mandarlo a hacer las cosas un poquito más comprometidas o que llevan más compromiso, porque sé que no va
no va a poner en sopeso lo que yo le estoy diciendo por el grado de obediencia que tiene, por encima de los temores, por encima de las otras cosas que puedan venirle, o por la procrastinación que la persona puede tener. ¿Qué es procrastinar? Es dejar para después lo que Dios te dijo que hay que hacer ahora. ¿Qué es indolencia? Es simplemente no sentir la carga de aquello que acabas de oír y simplemente sentirte frío por eso y hacerlo cuando tú crees que puedes hacerlo, cuando conviene hacerlo. Que en el proceso a veces no terminas nunca de hacerlo. Son dos cosas importantes que hay que superar. Entonces, habiendo dicho eso, quiero decirle que en un sentido, pues necesitamos con todo nuestro corazón mostrar y aprender y descubrir en nosotros que somos gente lista para obedecer. Lista. Con permiso, voy a tomar un poquito de agua. Yo estoy aprendiendo eso. Y Dios me está probando con pequeñas cosas. Y Dios ya me ha probado con grandes cosas también. Dios me ha probado diciéndome, es hora de moverse. Y yo digo, bueno, pero hora de moverse, ya, no cuestione, no pregunte, no tenga miedo, avance. Y lo he hecho. Y lo que me ha hecho superar algunas adversidades es que yo me agarro y me encierro, Señor, yo te obedecí, yo oí tu voz y te obedecí. Y créeme que Dios va a decir, suficiente con eso. Y digo, siga, dele, eso me gusta. Mateo 10:28, ya con esto cierro, cuarto y último punto. Mateo 10:28, versión 1960. Mira lo que dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, más bien el alma, más el alma no pueden matar. Dice, la primera parte dice, no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Me quedo con la primera parte. No tengan temor a los que matan el cuerpo. O sea, no te rindas, que el miedo anule el temor. Perdón, que el miedo anule la obediencia. Que el miedo anule la obediencia. Cuando yo he decidido obedecer a Dios por encima de lo que sea, o sea, si yo estoy ya educado a que cuando Dios me dice algo, en el momento en que me dice ya, yo tengo que hacerlo, pues entonces mi obediencia supera todos los grados de temores, supera todo lo demás. Es que es algo intrínseco que está cuando viene la voz de Dios. Y voy a decirte algo que me llama la atención porque lo he experimentado. Cuando la voz de Dios viene, precioso, usted se llena como de un ímpetu. Que usted es como especie de un bulldozer, decía mi último mentor. Decía, usted es como un bulldozer. Cuando usted oyó la palabra de Dios, esa palabra le trajo fe, le trajo todo lo que usted cree que no tenía, ya usted siente que usted lo tiene en Dios, porque usted tiene el compromiso de Dios con usted. Y eso le va a hacer responder, le va a hacer avanzar. Así sea que usted vaya con una varita, que usted vaya con una Biblia en la mano, con lo que usted vaya será suficiente porque usted obedeció. Y eso es importante. Obediencia para Dios es muy importante, ya que la obediencia es el derivado de la fe. Fíjese que fe no solamente significa creer, no solamente significa estar persuadido, no solo significa estar convencido, sino que también un derivado de la fe, que es pistis, es obedecer. O sea, el que cree, obedece. ¿Y qué es lo que crees? Lo que oyes. Entonces, cuando Dios habla y te da una palabra y te da la fecha o te da el momento, ya sea para que esperes o para que lo hagas de inmediato, pues entonces con el oír la palabra dice que viene la fe. No solo es que viene el creer, es que viene también el obedecer. Entonces llega el punto donde dice, yo voy a obedecer, y arrancas con eso. Y lo más seguro es que tengas éxito. Veamos aquí el relato que quiero traerte. Dice, el relato de Saúl es una llamada a elegir a la obediencia por encima del temor. Saúl le faltó el grado de obediencia. A Saúl le faltó precisamente el tener esa espina dorsal en esa área de su vida, decir, yo voy a ser obediente a Dios y no a los hombres. De hecho, como lo dijeron los apóstoles, preferimos ser obedientes a Dios y no a los hombres. En este contexto es importante que nosotros, de acuerdo a Mateo 10:28, no permitamos que ningún tipo de situación fuera del entorno de Dios anule lo que hemos oído en Dios y corramos nosotros con obediencia a hacer aquello que Dios me dijo. Recuerde que usted no responde a los hombres le respetamos, le honramos. Usted no necesariamente responde a la iglesia, aunque la iglesia está bajo el cuidado de los hombres de Dios, que Dios pues aprobó a eso. Sin embargo, usted y yo respondemos a Dios
como también la membresía responde a Dios. Y en este proceso también delegamos responsabilidades los unos a los otros, en eso no hay ningún problema, pero es de forma voluntaria. Entonces Jesús nos insta a no tener miedo a los que pueden matar el cuerpo, sino a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Saúl permitió que el temor a los hombres dominara su elección, en contraste con la enseñanza de Jesús. Es importante seguir la vida de Jesús. Jesús confrontó muchas circunstancias, pero note algo. Jesús dice que hacía lo que oía y veía hacer al Padre, que era lo que él hacía. Yo quiero entender que cuando él escuchaba al Padre en sus momentos de comunión, aunque aquello que escuchaba iba en contra de todo el sistema que él confrontó en su tiempo, él sabía que esa palabra iba impregnada de fe, de confianza, de seguridad, de respaldo y de todo lo que necesitaba para ejecutar. Lo único que Jesús tenía que poner era su disposición, su voluntad y su obediencia a lo que el Padre había dicho, y vemos el éxito que tuvo Jesús en su gran misión de redimir a la humanidad. De hecho, soy el resultado de la obediencia de Jesús, de haber superado todos los miedos y temores e inseguridades que pudieron haber llegado. Soy el resultado de eso. Ahora a mí me toca seguir los pasos de Jesús y afianzarme de los principios de Jesús, que era una buena relación con el Padre, superar el miedo al que dirá de la gente, superar cualquier tipo de orgullo que no me permita el arrepentimiento genuino en todo tiempo, superar también la obediencia, mantener un grado de obediencia fuerte al Señor por encima de los hombres. En el episodio de Saúl, o sea, hablando de Saúl en Primera de Samuel 15:24, nos confronta con la constante lucha entre obedecer a Dios y ceder ante el temor de la opinión pública, obedecer a los hombres. Al examinar esta historia, somos desafiados a elegir la obediencia genuina a Dios sobre cualquier temor que podamos enfrentar en esta tierra. Compartir con todas a través de esta elección encontramos restauración, perdón, paz que proviene del vivir en armonía con la voluntad divina, corriendo con aquello que Él nos encomendó hacer. Muy bien, mis amados, esto ha sido todo por esta noche. Confío que estos minutos sean de mucha bendición.